Muy buenas tardes a todas y a todos los ingenieros, ingenieras, estudiantes, público de Chile y del extranjero que nos acompañan hoy día en una nueva charla del ciclo de charla de puertos y costas, organizado por la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad del Paraíso. Como siempre, les pedimos por favor que sigan las reglas que se han enviado por el correo electrónico. Por favor, mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados para tener una mejor experiencia en la charla del día de hoy. Recordar también que esta charla está siendo transmitida a través de nuestro canal de YouTube y que posteriormente quedará guardada ahí también para que la puedan revisar y volver a conceptualizar y recordar momentos de esta tarde. De la misma forma, recordarles a todos y a todas también que por favor las preguntas las hagan a través del chat de esta plataforma, ¿ya? Para que, y tenemos un equipo que va a ir registrando las consultas para poder presentárselas a nuestro expositor del día de hoy, que por suerte no, por una muy buena voluntad, digamos, ha tenido el tiempo para venir con nosotros el día de hoy. Para quienes no nos conocen, la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas es una corporación sin fines de lucro creada en el año 2017. Sin embargo, desde el año 2013 ya inicia actividades tratando de fomentar y difundir el conocimiento de la ingeniería marítima, portuaria y costera en nuestro país. Los invitamos, por supuesto, a ser parte de nuestra asociación. Los invitamos ahí que saquen su teléfono y escaneen el código para que tengan siempre las noticias, tanto de este ciclo de charlas como de otras informaciones, a primera mano, ¿ya? Saquen su teléfono, los invito, escaneen el código, inscríbanse con nosotros. Aparece en la página web que pronto haremos un cobro, pero todavía estamos en unos cambios de estatutos. Lo importante es que estén incluidos en nuestro grupo para que puedan ser captadores de los beneficios de esta disciplina y también aportar desde sus propias disciplinas. Así que la invitación es a ser parte de la asociación. Hay un alto número de inscritos del día de hoy que no están inscritos con nosotros. Por lo tanto, los invitamos a hacer comunidad, a hacer grupo, a crear, digamos, conocimiento y difundir esta disciplina que tanto nos gusta. El presentador del charlista del día de hoy será nuestro fundador y colaborador, señor Carlos Rodríguez. Así que, Carlos, te invito a presentar la charla del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la verdad es que lo primero es agradecer tanto a Rodrigo, que nos va a exponer hoy día, y también a su institución, al INH. La verdad es que es una excelente oportunidad para que todos nosotros conozcamos qué es lo que hace el INH, que forma parte también del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Así que eso, bienvenidos todos y todas. Bueno, Rodrigo Herrera Hernández es ingeniero civil con mención hidráulica, sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile, ¿ya? Se tituló en el año 2010. En el año 2011 completó el diploma de postítulo en energías renovables no convencionales, también en la Universidad de Chile. Como profesional, él comienza trabajando como ingeniero civil hidráulico en el área de geotecnia e hidráulica de Bechtel en el año 2011. Y hacia el final del año 2011, se une al Instituto Nacional de Hidráulica, donde se ha desempeñado en el laboratorio de Peñaflor en roles como ingeniero de proyectos y jefe de proyectos, y a partir del año 2016 asume su actual cargo como jefe de la unidad de modelación física. Algunos de los proyectos en que Rodrigo ha participado incluyen modelos físicos bidimensionales de rompeolas en Nicaragua y el rompeolas del puerto exterior de San Antonio, un modelo físico tridimensional del puerto de San Antonio para análisis de agitación y movimiento de buques para Puerto Central, uno de sus concesionarios. También destaca un modelo físico en canal bidimensional para análisis de mejoramiento de defensas costeras de la avenida Perú y Paseo Juan de Saavedra, de la región de Valparaíso. También un modelo hidráulico a escala reducida para diseño de sistemas de obras aluvionales en la quebrada de Macul, ¿ya? Y el modelo hidráulico a escala reducida del río Mapocho en el sector de Itacura de la ciudad de Santiago. A raíz de su participación en el proyecto de rompeolas del puerto exterior de San Antonio,
destaca su trabajo conjunto con el laboratorio HR Wallingford en Inglaterra, ¿ya? En el que realizó una pasantía de 2 semanas en el mes de enero del 2018. En el plano personal, su mamá, Senia, es enfermera, su papá, Víctor, es profesor de física y matemáticas, su hermano Víctor, también Víctor, es músico e ingeniero en sonido, y su abuelita Ana, de 91 años, completa su núcleo familiar. Rodrigo, como te decía al principio, te damos las gracias por aportar este ciclo de charlas con tu presentación y mostrarnos una parte, la verdad, del quehacer del Instituto Nacional de Hidráulica de Chile, ¿ya? Y por supuesto tu experiencia profesional. Así que, por favor, comparte tu presentación, la audiencia de este momento es tuya, para que puedas comenzar con tu exposición. Así que, muchas gracias. También te recuerdo que una vez que tú inicies tu presentación, yo creo que como a los 25 minutos, 30 minutos, te vamos a interrumpir para avisarte el tiempo que llevas, de manera que puedas regular el tiempo que te va a ir quedando de tu exposición. Así que, por favor, puedes compartir tu presentación y comenzar. Así que, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Se escucha bien, ya. Perfecto. Déjame ver si puedo ahora entonces compartir. Me comentan si es que están viendo la Perfecto. imagen. Sí, perfecto, Robert. Súper. Perfecto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me dijeron que podía haber gente de otros países también, así que saludo a la hora que estén allá. Es muy grato para mí poder estar con ustedes compartiendo acá. Yo no conocía a todo este grupo humano que he conocido un par de charlas con ellos, y la verdad es que muy feliz de integrarme y de poder contar, como decía el presentador ahí, que súper bien, súper halagador. Poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido en el INEH. Hablo como en plural porque han sido, como nombró ahí en la presentación, varios modelos físicos, y la idea es poder compartirlo con ustedes. Básicamente, esta primera lámina me gustaría partir e introducir algunos conceptos que creo que son fundamentales para entender qué es lo que hacemos en un modelo físico. Hay muchos ingenieros al otro lado, creo que hay ingenieros de diversas especialidades, pero creo que esta charla está preparada para que todos entendamos el espíritu que hay detrás de hacer un modelo físico y por qué se hacen los modelos físicos. Y en realidad también, ¿por qué no tocar algunos temas sobre la modelación física y la modelación matemática? ¿Cierto? Esta primera lámina muestra, ahí no veo un modelo matemático ni físico, aquí tenemos un fenómeno natural, este es un sistema natural, esta es la descarga del río San José. En el norte de Chile, descarga este río que tiene características muy particulares. El río, no sé si ven el mouse, pero el río que viene bajando por este lado, digamos, baja con una carga de sedimento muy importante en la época del invierno boliviano, en el norte de Chile, donde las lluvias que se generan arrastran gran cantidad de sedimento hasta llegar a la desembocadura, digamos, a la zona costera, que es la que nos llama a esta charla. Básicamente, este es un sistema, y quiero que vayamos tomando por ahí los nombres y conceptos de varias variables, como por ejemplo, en este caso, la descarga del río. Se ve el trazado de que deja, el dibujo que va dejando el sedimento en su avance, desde que va desbordando. Claramente, ya tenemos el agua, tenemos el sedimento, y por este otro lado, tenemos mareas que suben y bajan al ritmo de los movimientos astronómicos, ¿verdad? Tenemos el oleaje que ha sido generado por el viento en aguas profundas o incluso en oleaje más local. Entonces hay viento que ustedes, bueno, hace poco tuvimos una lluvia, digamos, y claramente eso está forzando el oleaje. Son muchas variables en un sistema, entonces uno, por ejemplo, si tuviera
viene saliendo de ingeniería y se encuentra con este problema y le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un diseño para descargar este cúmulo de sedimento, quiero descargarlo hacia otro sector, más hacia adentro del mar. En general acá le decimos batimetría, ¿cierto? A el fondo marino en esta área costera. El fondo marino también, otro concepto, batimetría. Obras que se pueden hacer y que a uno podrían consultarle por obras para realizar en este escenario. Y lógicamente uno empezaría a buscar fórmulas, seguramente se viene saliendo de la universidad, empieza a buscar fórmulas o empieza a preguntar, y en realidad se empieza a encontrar con que es muy complejo modelar esto. Básicamente ni siquiera la modelación matemática podría resolverlo solo, y quizás tampoco la física solo. En este sentido quería partir con esta imagen porque en realidad la ingeniería es un complemento de herramientas. La herramienta no es el fin último, sino que es determinar cómo resolvemos el problema. Y dentro de las herramientas que tenemos disponibles, a mí me toca hablar de esta hoy día. Esta es una foto del 2001, y ya por los años 2007, 2008, se hacían estos ensayos con esta herramienta, el modelo físico. Ahí les presento también un poquito del galpón del Instituto de Hidráulica, donde se ve, esto lo voy a hablar, pero este es un modelo de los más complejos, como una pesadilla para un modelador, digamos, este es un modelo a escala distorsionada, ¿ya? Que quiere decir que cuando yo tomo una dimensión en prototipo, le decimos a la imagen que mostré yo antes, naturaleza, en las condiciones naturales, y la llevo al galpón, la reduzco, la divido por un número, y la llevo a galpón, ¿cierto? En este caso, eso es una escala no distorsionada. En este caso era distorsionada en la vertical, era distinta ¿Por qué lo muestro? Para mostrar, digamos, la complejidad que puede tener. Y para modelar la carga de sedimento, que es tan fino, digamos, básicamente, claro, si el río mide, por ejemplo, 10 metros de ancho, y tengo una escala 1:10, por ejemplo, y lo quiero reducir al modelo, acá, al galpón, lo divido por 10, esos 10 metros, y tengo 1 metro. Pero ¿qué pasa con las arenas, digamos? Arenas que pueden tener del orden de milímetros, incluso menos. Entonces, ¿cómo las divido y las llevo al galpón? En general, usamos arenas, pero usamos para estimar tendencias, ¿ya? Y esto viene de muy antiguo, digamos, esto es parte de las bases, de donde viene todo el concepto de modelación física. Usamos una arena, pero en este caso se usó baquelita, es un material sintético, para representar el movimiento del sedimento, es en condición natural. Y después el ingeniero puede además decir, ¿sabes qué? ¿Y si probamos una alternativa de diseño? Ya probamos la situación original. Veamos alguna alternativa de diseño, veamos si lleva o no el sedimento más allá. Veamos si logra descontaminar la playa de la Chimba, que en este caso era uno de los objetivos. Entonces, aquí digamos, en esta imagen aérea uno puede ver que el modelo físico tiene características particulares que son únicas, que es el poder sentir digamos, todos los sentidos, lo que es un experimento en laboratorio. Muchos de estos modelos se resuelven básicamente por soluciones que se dan ahí, en laboratorio, probando soluciones, innovando en el modelo donde hay situaciones controlables. No es lo mismo, digamos, en naturaleza. Con esto quería básicamente mostrarles esos conceptos. Uno ve una condición en naturaleza, trae los datos a un galpón o, independiente si uno va por un modelo numérico, lo lleva a un modelo numérico, lo más importante son los datos de terreno. Eso también aprovecho de pasar el mensaje para todas las generaciones que hay acá, digamos. Eso es fundamental, eso es la base para cualquier proyecto. Y luego empezar a jugar a ser ingeniero y empezar a probar soluciones y empezar a resolver el problema que tenemos. Ahora ¿qué pretendo yo en esta presentación? Básicamente les quiero mostrar el vínculo histórico que hay entre la ingeniería de costas y la modelación física. Y eso lo voy a hacer a través de una pequeña historia que les voy a ir contando.
¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se te escucha, Rodrigo? Ah, Sí, ya, perfecto. Rodrigo, hubo un Sí, pequeño que me problema, pero ya está solucionado. Perfecto. Bueno, continúo y por último, ya que la presentación decía, digamos, la ficha decía, no puede ser toda historia, así que de los últimos 5 años vamos a repasar algunos de los modelos que han, digamos, llenado el área costera en el Instituto de Hidráulica. Vamos a hablar un poquito de diseño, un poquito de construcción, de experimentación, sin entrar a fondo en cada modelo, netamente para que conozcan qué fases tiene un modelo físico, qué se puede obtener, ¿cierto? Y los distintos tipos de problemas que se pueden afrontar. Entonces, aquí me salió un mensaje para admitir la estructura. Aquí me voy a fijar en lo que está en rojo, son los mismos objetivos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como decía, un pequeño repaso histórico, eh, cómo se crearon los laboratorios, digamos, que nacieron eh, a lo largo de la historia y en el mundo. Nace el INH y contar un poquito ahí algunos estudios que se hicieron en la partida. Lo que les decía, presentarle el equipo humano del INH y por último, los casos de estudio. ¿Sí? Son 2 modelos de rompeolas, tienen sus particularidades cada uno. Estudio de buque atracado, muy interesante, y una playa artificial. Como ven, un abanico bastante grande para que nadie se aburra y aquí, un segundo, ahí. Como les decía, iba a partir por la parte de los laboratorios que se formaron. En el mapa, digamos, traté de mostrarlo así para hacerlo un poco más gráfico. Están marcados los países, no está marcado toda la zona donde hay laboratorio. Está marcado Estados Unidos, está marcado Canadá, digamos, que son países pioneros en esto de la modelación. Delft de Holanda en 1927 también abre fuego con sus laboratorios. Japón en 1946 con una infraestructura pero increíble para jugar con modelos físicos. Eh, Sigue Estados Unidos fundando laboratorios en el 63, súper importante. Después en Dinamarca siguen con esta inercia de formación de modelos, ya vamos llegando al año 60. Como ven, cuando uno lo ve en el mapa, son algunos lugares donde digamos, marcan los principales hitos en cuanto a laboratorios que surgen. Hay muchos más, pero simplemente por hacer referencia a otros, digamos, que no son los más destacados, que son los que están en Europa y que son Japón y que son Estados Unidos, aparece el Instituto de Hidráulica en 1953, interesante por el año en que se forma, y ojo que fue creado como un laboratorio que pertenecía al MOP, a la Dirección de Obras Portuarias, para hacer investigaciones y estudios en obras marítimas a escala reducida. Entonces, esa fue la formación. Entonces, en esta charla es preciso ese dato porque, ya que estamos en el área costera, el instituto tiene su gen en el área costera y en las grandes obras. Agregué también ahí en el año 69, 1969, al Instituto Nacional del Agua en Argentina, que tuvimos la oportunidad de conocer también en un proyecto de colaboración. Así que lo resalto también. ¿Por qué lo destaco? Porque en la diapo siguiente, digamos, refuerzo en la génesis antigua, digamos, este es Delft, esto es 1900, posterior a 1927, cuando se crea la infraestructura. Acá está una foto que han mostrado varias veces en el laboratorio, pero que es genial, digamos, viendo ingenieros cuando empiezan a hablar de este laboratorio marítimo de Peñaflor, que muchas veces se conoce como laboratorio de puertos. Y al otro lado una imagen de un modelo físico que tuve la suerte de ver en un libro que estaba de
el Canal de Panamá, que hicieron un modelo espectacular en el INA. Esto es una foto muy antigua, pero vean la parte mecánica y vean el detalle de la ingeniería en la época. Para mí sorprendente. Otro pequeño slide con un resumen, digamos. Ahora me voy a ir por otro lado, por el lado más que nos llama a esta conferencia, que es por el lado de los congresos de la ingeniería costera, digamos. Y voy a citar a un paper de William Alsop para el congreso de la ICE, Breakwaters, que ha sumado congresos desde el 83 hasta el 2013. Y aquí hago una pequeña pasada para ir viendo más o menos qué fue pasando, digamos, en la primera edición. Los modelos que se veían o que se debatía en esos congresos eran los graves daños de rompeolas de escollera en Portugal, España, Italia, Estados Unidos. En modelación física, grandes avances para metodología de estimación de daño, nuevas formulaciones de los test, diseños de modelos, incorporar otras variables en la modelación. Todo esto en el año 83. La evolución histórica de esto es que después empiezan a bajar un poco los diseños de grandes rompeolas y se empieza a avanzar en la predicción de altura de oleaje, de marea, análisis de riesgo, que ahora es tan conocido, digamos. En el 91, a raíz de todos estos conceptos de cambio climático también, son otros los papers que se comienzan a presentar, donde sigue descendiendo los estudios de grandes rompeolas, pero empiezan a aparecer, digamos, compendios del aprendizaje en guías de diseño, más estudios de cambio climático. En el 95 siguen apareciendo mapas de riesgo en áreas costeras, como cuando te dicen cómo se va a inundar un área costera. Seguimos muy interesados en el comportamiento de las playas. Y por supuesto, con todos estos temas empiezan a aparecer otras soluciones, como espigones, rompeolas sumergidos, que van encaminando el debate. Siguen apareciendo investigaciones en protección marina y aparecen conceptos de implicancia ecológica, más métodos de diseño. Esta es una imagen simplemente para mostrar de un método de diseño de una guía del Proverbs. Lo que nos gusta a los ingenieros, ¿cierto? Ojalá tener recetas para diseñar. Sí. Avanzamos un poco más en el 2001, seguimos con las regulaciones ambientales, diseño y construcción, morfología costera, empezamos a ver que el abanico se empieza a abrir. En el 2005, más investigaciones por temas de cargas de oleaje, efectos del cambio climático, se sigue avanzando en análisis de riesgo, diseño de dispositivos de energía renovable. En el 2009 empieza a ser famoso, obras de fondeo, digamos, cómo anclar este dispositivo de energía, cómo anclar otras obras que se hacen en áreas más marítimas también. Planes de regulación costera, un enfoque mucho más de gestión, de management, de regulación costera. Empiezan a aparecer también un enfoque más holístico hacia el 2013, en donde todo se empieza a concebir como un todo, digamos, la ingeniería, donde muchas áreas son las que integran los sistemas. Sigue una discusión de enfoques y experiencias que van quedando y van formando distintas experiencias en distintos casos de estudio en distintos países, van nutriendo el arsenal de conocimiento de la ingeniería costera. Y el paper, digamos, en una parte dice, la modelación física permanece como la herramienta principal de diseño de obras costeras. Una justificación que da ahí las cargas por impacto de oleaje, básicamente. Y muchas más, digamos. La interacción con la estructura. Dado lo anterior, dado que ya entendemos que hay una relación entre la ingeniería y la ayuda que da la modelación física, aquí les presento simplemente un gráfico para que tengan la relación de que realmente aquí está el año en el eje de abajo, y aquí pueden ver en estos números que están en azul, en la barra azul, por ejemplo, 13 es que se hicieron en el Instituto Nacional de Hidráulica 13 estudios marítimos en el año 2004. En rojo, abajo del numerito, dice que 4 de esos modelos fueron modelos físicos. Así pueden ver barra a barra cómo fue la situación, digamos, el conteo de modelos físicos que se hicieron. Independiente de que, claro, si bien no alcanza a ser la mitad, básicamente se
se subentiende el gráfico que ha acompañado al diseño en ingeniería, por lo menos en el tiempo del instituto, en larga data, desde el año 70 hasta el 2019. 14 estudios en el puerto de San Antonio, son 7 estudios de Puerto Valparaíso, 10 puertos distintos a lo largo de Chile, estudios de Río Valdivia, recuerden, después del terremoto de los años 60, desembocaduras de muchos ríos importantes como el Maipo, el Mataquito, el Maule, estudio de 7 playas artificiales hasta esa fecha. Estas que están ahí, Carboncillo, La Chimba, Trocadero, muchas las deben conocer. Angaroa, incluso en la isla de Pascua. Lo que hace que tenga sentido todo esto es la gente que participa en el instituto, profesionales de distintas áreas, que cubren las necesidades del instituto. Necesidades de proyectos surgen a lo largo de todo el país, como se puede ver en la figura de abajo. La presentación de eso es netamente para que vean que los estudios se distribuyen a lo largo de todo Chile. Y, como decía, voy a recalcar, es la interrelación entre distintas especialidades es la que en realidad hace que lleguemos a puerto. Más la colaboración con la academia y con los expertos internacionales del área marítima. Entremos un poco más en materia y digamos, ¿cómo lo hacemos con el instituto cuando queremos hacer ensayos? Bueno, para ensayar obras tenemos esta estructura, que es un canal. Tiene algunos elementos acá para medir altura del agua en el canal. Acá conectamos esta paleta de oleaje, esta paleta es española, que nos permite, como dice el nombre, generar el oleaje con el cual vamos a testear las obras que estamos diseñando. Con este adquisidor de datos, donde llegan todos estos cables que salen del canal, de estos sensores, llegan acá y podemos leer las señales y saber qué oleaje está llegando a la obra, qué oleaje está atacando a la infraestructura, con lo cual después podemos hacer bastante análisis. Para seguir con otro equipamiento que tenemos, ese era un modelo bidimensional, donde uno ensaya una sección de una obra. En un modelo, digamos, cuando queremos, podemos abarcar el modelo completo, hacemos un 3D, como lo que le mostraba al principio de la presentación. Y para eso necesitamos, acá, generar oleaje, con otra paleta, que es mucho más ancha y que nos permite generar un oleaje y probar un modelo en 3 dimensiones, ¿cierto? El modelo tridimensional no solo a veces nos interesan las alturas, nos interesan también, hay unos estudios que son muy interesantes y muy complejos, donde en esta playa ponemos embarcaciones y tratamos de medir, digamos, los esfuerzos que se dan en las amarras cuando uno pone un buque atracado en un sitio de atraque, conecta estos sensores de esfuerzo y logramos medir las tensiones durante el ensayo. Con estos sensores láser medimos los movimientos del buque, y acá lo mismo, recepción de la información. Voy a entrar en materia, digamos, directo, modelo por modelo. Aquí voy a presentarles el modelo físico de rompeolas en Nicaragua. En el canal bidimensional que les mostré hace 2 diapositivas. Esa es una vista de lado del canal. Solo quiero contarles con esta vista que así es como se compone una obra. Estas son las obras de escollera que son muy frecuentemente utilizadas para el diseño. Y les quiero contar una particularidad de este estudio, digamos. Este estudio, para poder llevarse a cabo este rompeolas que se hizo en Nicaragua, digamos, el mandante, digamos, contaba con un material que tenía 2,3 toneladas por metro cúbico de densidad. Ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa con esto? Que habitualmente estos rompeolas donde está ahí la roca verde, en esa que se llama coraza, ocupan elementos que son más densos, obviamente. Mientras más denso también reducen el tamaño. En este caso particular, por disponibilidad y por un montón de factores también económicos y un montón de cosas que son propias de cada proyecto, necesitamos material menos denso, que es decir, otro tipo de roca. Y básicamente tuvimos que ir a buscar esas rocas. Y ahí
pasa gran parte de las complejidades también. Uno juega un poco el ejercicio a lo que hacen, digamos, los constructores, en una escala mucho más reducida. Pero los constructores lidian después con un montón de problemas de cómo conseguir todos estos materiales que en los planos pueden funcionar, pero digamos después hay que ir a encontrarlo. En este caso, a nosotros nos tocó la tarea de buscar este material, fabricar este material. Este material, estas rocas se hicieron, ¿sí? Se hicieron, básicamente a mano, para lograr llegar a las formas que tienen este tipo de rocas que es difícil encontrar en la naturaleza, ¿cierto? Con esto, en la diapo siguiente les voy a mostrar, con este proyecto quiero contarles que la modelación física ayuda un montón a diseñar. Eso quiero que se queden de este caso. Para este diseño, en particular, pudimos probar distintas configuraciones de rompeolas en esta parte que se llama pie, se imaginarán porque es la fundación, digamos, de la obra. Pudimos probar distintas configuraciones de acorazamiento, es decir, el material que se pone sobre, en la última capa de este talud. También pudimos jugar y testear esos materiales. El ancho de esta berma, la cota en la cual culmina la obra arriba. Pudimos probar básicamente cómo era el acomodo después de las rocas cuando uno depositaba en el pie, sobre todo, depositaba los elementos en ángulos determinados, y después podía ver cómo era el acomodo por efecto de oleaje. Pudimos testear también durante la construcción, es decir, imagínense que uno está construyendo esto, arma el pie, y en estricto rigor uno no alcanza a terminar la obra cuando puede que llegue un oleaje, digamos, quizás no el más, quizás quizás no esperamos por probabilidad de un evento tan grande, pero pueden llegar oleajes asociados a oleaje un poco más pequeño, y se puede probar eso también. Entonces uno avanza al pie, construye una capa, no alcanza a poner la última coraza y prueba ese oleaje en el canal. Eso es muy interesante para probar todas estas variables de diseño. Se utilizó, en este caso en particular, que estaba el diseñador, constructor y los modeladores físicos en el mismo espacio, digamos. Pudimos convivir y ¿qué quiero dejar como moraleja esto? Es esto, digamos. Hoy esto está construido allá. Esto fue una sección como se veía en el laboratorio. Bueno, básicamente espero que observen la imagen y quiero que se den cuenta, digamos, de cómo esta colocación de rocas que tienen distinto color, eh, eh, mira, deberíamos haberlas pintado con el mismo color en el laboratorio si hubiéramos sabido cuál era, ¿no? Pero, pero digamos, aquí uno puede ver que estas obras se testean, se diseña, se optimiza y se construye. Básicamente fue en un lapso muy corto de tiempo y eso quería dejar muy en claro. Me paso ahora me cambio de escala. Aquí simplemente una pasada sencilla. Muchos ya deben conocer acá el gran proyecto del puerto a gran escala San Antonio, que aquí se ve en gris. Toda esta expansión portuaria que es gigantesca, con una obra de protección acá de 3,8 kilómetros, albergando muchos sitios nuevos de atraque. Básicamente estas obras tienen el mismo tipo que les mostré recién, es decir, este núcleo, un filtro, y en este caso, la particularidad, lo que se ponía aquí arriba no eran rocas como en el caso anterior. No eran rocas, en el caso anterior eran rocas de 7 toneladas. Acá estábamos hablando de elementos prefabricados, ¿ya? Así que esa es una de las grandes diferencias. Trabajo colaborativo. Aquí espectacular poder trabajar con empresas ligadas a esto y que en realidad uno lo único que puede hacer aquí es aprender y también discutir. Discutir, obviamente, en el sano ejercicio de llegar al mejor proyecto posible y para uno como modelador físico, asegurar las condiciones de los ensayos para representar lo mejor posible la realidad. En este caso, Wallingford nos lideraba y nos conducía en toda la ejecución de los ensayos. Es un proyecto que, como decía, es imposible de hacer sin
el trabajo conjunto de mucha gente que construye, que instala las piezas una por una, en muchos casos, gente que con su destreza, digamos, nos ayuda a construir estos modelos, y ¿por qué no? La colaboración internacional, aquí en esta foto aparece María Dileo de Wallingford, acá Andrea Polidoro, que también vino de Wallingford a trabajar con nosotros y a liderarnos en estas 2 secciones de rompeolas que ensayamos acá, en el laboratorio. Acá estaba, digamos, Van der Meer. Tuvimos la suerte de contar con su presencia en el laboratorio y que él nos fuera diciendo si poníamos o no poníamos bien los elementos, digamos. Es básicamente una tranquilidad. Con lo que estaba hablando de Van der Meer, claro, él fue muy meticuloso y muy quisquilloso en esto. Los elementos tienen que colocarse de determinada manera, aleatoria, y en estricto rigor seguir una distribución que era de diseño, pero básicamente estos elementos tienen una concepción en la colocación muy importante. Había que respetarla. Eso es muy importante en los modelos físicos. Respetar también las fases constructivas. Así se ven las secciones de rompeolas una vez que ya quedan construidas, después de todo el trabajo que les comenté. Una sección, estos son elementos de 40 toneladas cada uno. Entonces imagínense la envergadura del proyecto. Realmente el oleaje que recibe amerita, digamos, ese tipo de obras. Aquí, simplemente para mostrar esto, que uno puede testear, si bien les mostré en el caso anterior de Nicaragua, eran rocas, que teníamos rocas de distinta densidad. En este caso de San Antonio ahora tenemos distintos elementos en la coraza, cubos y acá cúbicos. Estos elementos tienen patente, por lo tanto nos enviaban, Sato nos enviaba esto desde el país de procedencia, de España, y acá, por otro lado, estos los construíamos nosotros en el laboratorio. Entonces, ahí para que vayan haciéndose una idea del trabajo que involucra. Para eso dejo esas imágenes. Lógicamente, después de todo este trabajo, esta es la parte más gratificante cuando podemos... ¿Sí? ¿Me ibas a decir que quedan...? Sí, Rodrigo, llevas 30 minutos de exposición. Perfecto, perfecto. Esta es la parte gratificante, cuando uno logra generar oleaje con la paleta que les mostré y poder testear los elementos. Este es un test de estrés de la obra. Por eso hay un par de elementos ahí que se movieron y aquí estamos probando una forma de colocarlos, de formar como una especie de parapeto con los elementos. Son las libertades que se van dando después de muchos tests y que se puede ir probando con alternativas que muchas veces, como no se pueden calcular, es cuando uno tiene un modelo físico, quiero tratar de expresarles esto de la mejor manera, pero uno puede probar cosas que en realidad basta con apretar un botón, ver el oleaje y ver cómo se comporta, digamos. Todo el trabajo que es previo tiene esta atribución final. Que puedes ensayar de esta manera. No me quiero quedar solo con un 2D, entonces en un 3D de este mismo modelo, como les dije que esto era colaborativo, voy a citar aquí a Wallingford, obviamente todos los créditos a Wallingford para esto, que este es un modelo en 3D de la obra. Acá al fondo hay paletas de oleaje multidireccional, es un modelo que tiene más de 60 metros de ancho para poder abarcar todo el proyecto que era el gran proyecto de San Antonio. Porque si lo dejé sordo. Pero ahí se puede ver la magnitud de este evento y las bondades de trabajar colaborativamente. 2 secciones se estudiaban allá, en el canal de olas, en paralelo se estudiaban acá, y ellos también iban haciendo este modelo en 3 dimensiones del puerto de San Antonio. Así que por ahora voy a cerrar ahí con ese estudio y voy a pasar al siguiente. Este modelo es un modelo de una playa artificial. Básicamente aquí contarle un par de cosas entretenidas de este modelo. Una, que les mostré cómo se construían en el canal de olas, pero aquí les voy a mostrar cómo se construye en un canal cuando uno quiere probar en 3 dimensiones.
Entonces acá nosotros tenemos estos famosos, la batimetría que los conté al principio, que era este fondo marino, está representada acá por estos veriles. Entonces nosotros podemos reproducir al milímetro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, al milímetro cada uno de los veriles, discretizados lógicamente. Después, como les dije también en la diapositiva 1, hay que traer las olas. Mediante modelación matemática, aquí para que escuchen los alumnos, la modelación matemática y la física son complementarias, se llama modelación híbrida. Mediante modelación matemática calculamos cuáles son las guías de propagación, cómo se propaga el oleaje que viene, que afronta, que acomete desde este sector. Y por lo tanto después podemos reproducir esas mismas guías para encauzar toda esa energía del oleaje. Se pueden diferenciar los distintos elementos que cubren la obra. Uno, en este caso, construimos elementos y una fase innovativa que tuvimos fue poder construir elementos con impresora 3D, que nos permite llegar a ser mucho más rigurosos también en el elemento que el molde para después empezar a construir esto en serie que se hacen de otro material, lógicamente. Porque este otro material tiene que tener la densidad escalada de los elementos que vamos a instalar en naturaleza, en prototipo, en terreno. Así que eso quiero que se queden con eso. De nuevo, probar distintos tipos de alternativas, probar para distintos periodos de retorno, probar distintos pesos. En este caso, obviamente, uno quiere utilizar pesos bajos y obviamente tiene del elemento en la coraza y obviamente tiene sus consecuencias. Uno va viendo que en realidad, dado el oleaje de la zona, no permitía diseñar con este tipo de masas los elementos. Entonces, se empieza a probar otro tipo de alternativas, y aquí ya empiezan a aparecer obras que son más estables, claro que a un precio, que es que empiezas a aumentar en gran cantidad el costo de los proyectos. Sin embargo, uno puede configurar distintas plantas y distintos tipos de enrocado. Así que, de nuevo, esta moraleja de poder diseñar y optimizar. ¿Sí? También aquí se hizo un análisis de sedimentos, no lo quiero abordar ahora, pero se puede. Tendencia de sedimento en esta playa, aquí hay arena en esta playa, y se puede probar un poco la tendencia y la erosión, por lo menos local en algunos tramos, con mucho cuidado. Hay que mirar los datos con lupa. Por último, este último caso estudio, que es del puerto central de San Antonio, donde eso mismo que les mostré del puerto de gran escala, digamos, este es el puerto que está hoy día, esto es una realidad, y aquí uno que le interesa ver, estos son problemas históricos que hemos abordado, hemos tratado de ayudar al puerto de San Antonio a abordar. Entonces, cuando quieren atracar un buque, y cuando quieren hacer alguna mejora en algún sitio, o etcétera, o distintas otras causas, es necesario poner un modelo físico y amarrar los buques y ver cómo se comporta al interior de la poza, por ejemplo, la agitación. Ver cómo se comportan estos buques también cuando están atracados. Para eso, también, nuevamente, hay que revisar la batimetría, siempre los datos de campo. Esta diapo está aquí para decir que es muy importante ver los datos de campo. Hay actualizaciones que ocurrieron en la batimetría local en esta zona, justo aquí en la entrada a la fosa que hay por acá. Así que, en realidad, hay que actualizar la información. El oleaje hay que generarlo, hay que medirlo y hay que generarlo en la paleta. Y con eso podemos medir condiciones de agitación en la condición normal. Después uno va probando claramente con el nuevo sitio de atraque, uno ata embarcaciones que son distintas, en este caso, bueno, voy a mencionarlo simplemente, voy a entrar en detalle, pero carga general, un ro-ro, como se le dice frecuentemente, y donde estos buques a escala también tienen tremendos criterios de calibración que deben cumplir, y los medimos. Medimos su movimiento con sensores láser, medimos los esfuerzos en las amarras con sensores de esfuerzo, y obviamente en las defensas que están a este lado del puerto, del sitio. Me quiero quedar con lecciones obtenidas de cada uno de estos estudios. En el caso de Nicaragua,
la importancia de los modelos físicos en los proyectos de ingeniería costera. El haber tenido la posibilidad de diseñar con un constructor y probar alternativas de modelos físicos es realmente algo que podría sugerir para cuando se pueda, obviamente, pero es una atribución que genera un trabajo donde fluye la información y donde se puede avanzar muy rápido con alternativas de diseño. Se probaron muchas alternativas de diseño en base a resultados, nos sentábamos a debatir los resultados y avanzábamos al diseño siguiente. Eso creo que, por lo menos en mi experiencia personal, deja una huella. Y les quiero comentar que este trabajo es tan importante que con don Juan Font y con Google Notarola, el Instituto de Hidráulica, queremos publicar y compartir un poco esta experiencia. Entonces, para los rompeolas, sobre todo, que tienen cambios de pendiente en el talud, muy importante, o sea, sugerir los modelos físicos. O casos especiales, como en este caso que tenía justamente una roca que era menos densa que la habitual que se usa en la coraza. En San Antonio, claramente, ese modelo 3D que les mostré que se hizo en Wallingford, acá no tenemos la capacidad para hacerlo, por esta paleta de oleaje que les mostré que está al fondo, que genera un oleaje en 60 metros. Sin embargo, la cooperación internacional nos permite salvar todas estas limitaciones. En realidad las limitaciones empiezan como a desvanecerse, porque hay instalaciones, uno al conocer, digamos, en el mundo, hay instalaciones que se van dedicando y que van adquiriendo expertise en distintos campos. Entonces, lo mejor para afrontar en realidad problemas complejos es unirse. Y eso es básicamente lo que aumenta la capacidad de ingeniería. ¿Sí? Todo esto al servicio de la ingeniería. En el caso de Playa Brava, una de las cosas que siempre debatimos ahí es que el estudio de sedimentos sigue y va a seguir siendo la causa del insomnio de muchos científicos, tanto que se dedican a los ríos como en el área costera, digamos. El tema del sedimento es algo que siempre nos va a seguir quitando el sueño. En el caso de Puerto Central de San Antonio, donde probamos buques atracados, uno se puede hacer distintas preguntas como modelador físico, digamos, y en el fondo lo que siempre estamos debatiendo ahí con los encargados en electrónica del instituto es, bueno, ¿cómo tomamos más datos? ¿Cómo podemos ser más precisos en la información? Fíjense que este modelo era a escala 1 a 100, a 125. Por lo tanto, las dimensiones son más pequeñas y por ende, el ruido de los elementos electrónicos puede ser mayor en porcentaje en relación a la medición en sí. Por lo tanto, hay que saber aislar eso. Este modelo dejó mucha experiencia en eso. Hay mucha experiencia, hay mucho que contar ahí. Y uno podría pretender también soñar y tratar de predecir, bueno, ¿y cómo se van a adaptar los modelos físicos ante las nuevas necesidades y nuevas tecnologías para atraque de embarcaciones? ¿Podríamos modelar? ¿Se seguirá usando la amarra tradicional? Son preguntas que, digamos, uno se tiene que ir haciendo desde ya. Y en realidad, creo que me quedo como reflexión con que en estos 4 modelos se logran objetivos muy importantes: optimizar obras, evaluar y evaluar sitios de atraque, que son en realidad aspectos del área marítima que son y nos han acompañado desde siempre, como les mostré al principio de la presentación, y al parecer nos van a seguir acompañando en el futuro a todos los ingenieros. Muchas gracias por su tiempo y dejo a Raúl ahora para que nos guíe. O a Carlos. Carlos sigue. Dale, buenísimo. Oye, Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Súper interesante y bueno, yo creo que ahora te voy a decir cuáles son algunas de las consultas que nos han hecho los asistentes que tenemos, así que, bueno, igual tú vas a ver el reflejo del interés que ha generado tu exposición. Mira, por ejemplo, bueno, Juan González y Patricio Rodríguez hicieron una pregunta más o menos parecida. En general, ¿cuáles son las ventajas del uso de modelos físicos versus modelos numéricos? ¿Es posible complementar ambas metodologías?
Perfecto. Muchas gracias por las preguntas, muy buenas preguntas. Es posible, y como cuando revisaba la bibliografía en general, iniciar mi video, me pide iniciar mi video aquí. Sí, porque estás sin video, Rodrigo, para que ¿Y puedas qué hago? iniciar tu cámara. ¿Aprieto lo inicio? Sí, O... para que ya, puedas responder con cámara. Gracias. Sí, eso. ya, perfecto. Súper. ¿Dejo la presentación? Sí, ya. Bueno, la pregunta. Las dos, como dije al principio, son herramientas complementarias. De hecho, hoy día me es muy difícil imaginar que hagamos modelos físicos sin la ayuda de modelos matemáticos. Tanto para la predicción de las condiciones de oleaje, que nosotros después tomamos y forzamos en la paleta de olas, como bueno, en especial para el oleaje. Es decir, no me imagino otra forma de poder procesar estadísticamente oleaje de otra manera hoy que no sea con modelación numérica. Obviamente todo basado en los datos de campo, ¿eh? Eso quiero ser muy claro. Modelación matemática y física en realidad no van a dar nada bueno si no hay datos de campo buenos. Por eso quiero recalcarlo. Pero son muy complementarias. Incluso mucha de la modelación física se usa para validar modelos numéricos. Nosotros hemos usado mucho la modelación híbrida para calibrar un modelo numérico con una situación base y después probar alternativas en este modelo numérico ya calibrado. Ojo con eso, ya calibrado. Nunca si no está calibrado, nunca. Eso es una regla. Entonces, cuando ya está calibrado el modelo, probar alternativas y después elegir la mejor y llevarla al físico. Eso se ha hecho mucho en el área, sobre todo en el área más fluvial también. Pero claramente son complementarias y una aprende de la otra. Se ayudan. Buenísimo. Déjame seguir con la siguiente pregunta, también de Juan González. ¿Es posible acoplar modelaciones numéricas de fenómenos de gran escala? Y ahí cita, por ejemplo, tsunamis, oleaje remoto, con modelos físicos locales. Bueno, si me voy a referir un poco al instituto. El instituto en realidad no trabajamos nosotros modelando en ese canal, no podemos modelar tsunami, aclaro también para todo, digamos, ahí no ese es bueno, y Juan González también lo sabe, qué bueno que lo pregunta. Muchas gracias, Juan. Y no modelamos eso físicamente, digamos. Por lo tanto, en realidad, cuando uno quiere estudiar eso, digamos, hay que irse a los que saben de eso, digamos, hay que estudiarlo en Japón, en eso con modelación física. Acá lo que más se hace son muchos trabajos en los que incluso participa Juan, y que son de causas, evaluando las causas de los tsunamis, y haciendo modelaciones cada vez más asertivas, digamos, pero todavía acá no existe la infraestructura para hacerlo. ¿Sí? Pero responder la pregunta. Realmente. Mira, tenemos una consulta de uno de nuestros fundadores de la asociación, de Patricio Winkler, que dice así, complementando la pregunta de Juan, en ingeniería estructural están entrando los modelos híbridos, donde se modela una sección de una estructura, una columna, por ejemplo, en forma física, acoplada a una modelación numérica de un edificio en tiempo real. No he escuchado de esta estrategia en modelación en hidráulica. ¿Tú sabes algo de eso? Disculpa, ¿me puedes repetir la primera parte que se me cortó? La primera parte es, en ingeniería estructural están entrando los modelos híbridos donde se modela una sección de una estructura, una columna, por ejemplo, en forma física, acoplada a una modelación numérica de un edificio en tiempo real. Entonces, dice, no ha escuchado de esta estrategia en modelaciones en hidráulica. Entonces, la consulta es si tú sabes algo al respecto. No, la verdad es que no he escuchado sobre eso, Pato. No, vas a tener que contarme, Pato, ahí. Rodrigo, yo te puedo hacer una pregunta también, aprovechando mi rol aquí de moderador. Escuchándote, bueno, uno puede desprender de que hay mucho especialista que trabaja en la creación, en el setup, en la interpretación, en el análisis de lo que producen estos modelos. Entonces, te quería pedir si tú puedes decir, por ejemplo, en la construcción, quiénes son los especialistas que están, me imagino, por ejemplo, topógrafo, ¿no es cierto? Entonces, quería ver si tú podías contarnos un poco de eso también.
Claro, claro. Bueno, están los ingenieros hidráulicos de distintas especialidades. En el Instituto se da que también son de distintas universidades, por lo tanto es muy entretenido eso y lograr eh, compartir conocimiento. Y se da también que últimamente también se da mucho que hay siempre asesores, ¿ya? El mismo Pato nos ayuda en algún estudio, eh, como les nombré, han estado obviamente por el proyecto de Gran Escala San Antonio, no por el INH, pero digamos por ese contrato, digamos, estuvo Vandermeer, estuvo William Alsop. Los asesores han sido fundamentales en poder llegar a buenas conclusiones con la modelación. Y eso por la parte como de diseño, y cuando ya se empieza a construir, claramente fundamental son los geomensores para llegar a estas precisiones que te comentaba del milímetro. Para levantar después con un dron y poder ver, por ejemplo, cómo evolucionó el fondo de la playa que te mostraba de Playa Brava, cómo cambió el fondo desde el inicio del ensayo hasta el final del ensayo. Y eso podemos después mapearlo y llevarlo con otro tipo de presentación de resultados, etcétera, etcétera. Ahí hay geomensores, ahí están los constructores, que son constructores que en algunos casos llevan más de 40 años trabajando en el laboratorio, por lo tanto, algunos estuvieron en ese modelo que les mostré al principio y en otros mucho más antiguos, incluso en el puerto de Valparaíso, que ya no tenemos, pero que estaba modelado en el instituto. Se grabó también el último grumete de la Baquedano con esa escenografía. Y ¿quién más te puedo comentar? Bueno, te decía los constructores especializados que son de distintas áreas, y electrónicos, los electrónicos fundamentales también, sobre todo ahora que uno quiere medir más. Básicamente cada vez queremos medir más del fenómeno hidráulico. O sea, cuando yo veo un modelo matemático que está haciendo un compañero de un problema que tenemos en un modelo físico, y en realidad él puede sacar datos de cualquier lugar de la zona de estudio. Puede sacar velocidades, presiones, etcétera, en cualquier lugar de la malla que haya definido. Y yo en realidad estoy un poco limitado en el laboratorio, donde uno puede medir todavía no con el detalle que uno quisiera. Hay muchos trabajos que están avanzando en otros laboratorios del mundo que uno va aprendiendo con ellos. Agradezco esas relaciones que se han dado con la Universidad de Córdoba, con gente de Uruguay, con Argentina, por el lado del INA, donde uno va y puede ir aprendiendo muchas más cosas también, de mediciones y de modelación física. Eso. Buenísimo, buenísimo. Mira, tenemos otra pregunta. Déjame mirar. Esta es de Paula Casal Rey. Su pregunta es, ¿cómo resolvéis las reflexiones o las interacciones con los contornos en el basing cuando usáis las palas en modo multidireccional? No, acuérdate que bueno, en el modo multidireccional, nosotros no tenemos ese equipo, digamos, ¿ya? Nosotros no tenemos oleaje multidireccional. Ahora me preguntaba ella por la absorción del oleaje en la piscina, en el estanque, ¿O las interacciones? ¿Sobre cómo? La pregunta es en las reflexiones o las interacciones con los contornos en el basing. Claro. En general se utiliza. En el modelo que usaron en HB Wallingford para San Antonio, por ejemplo, tienen que haberse enfrentado a este problema. Sí, y el que te mostré también de Playa Brava, por ejemplo, siempre es lo mismo, digamos, tenemos que tratar de evitar esas reflexiones. Muy importante esa pregunta. Es una de las cosas que se tienen que controlar en un modelo físico, porque en esas reflexiones no se van a presentar en la naturaleza y pueden interferir tu resultado y pueden sacar malas conclusiones. Por lo tanto, hay que poner mecanismos de absorción. Se ocupan esponjas. Nosotros hemos ocupado este material granular colocado en talud, que nos sirve un montón. Muchas otras veces hemos tenido para el modelo de San Antonio que te comenté, que también en 3D, tuvimos que usar algunas mallas en algunos lugares muy específicos, algunas llenamos de arena, hicimos como unos diques. Fuimos probando formas para que no pasara ninguna onda y que interviniera en la zona de estudio. Entonces hay formas de hacerlo con material granular, con mallas, con esponja. Wallingford también lo hacen así. Eso se da en muchos lados del mundo, eso uno lo va viendo que es muy parecido. Pero siempre tienes que hacerlo. Muy buena la pregunta. Acá tenemos una pregunta de don Francisco Molteni. ¿Cuáles son las escalas con las cuales están acostumbrados a trabajar en el 2D? En el 2D, por la escala. Eso, bueno, eso habría acostumbrado en general 1,
yo por lo menos voy a ser lo más conservador posible, voy a irme siempre por la escala más generosa, independiente que genera más trabajo, etcétera, etcétera, pero en realidad el beneficio es gigantesco. Por lo tanto, la escala más generosa es la que se divide la naturaleza en una cantidad menor, ¿verdad? Y por lo tanto, en realidad hemos trabajado escalas. Wallingford, por ejemplo, era 1 a 40, gran escala. El de Nicaragua fue escala 1 a 25. Ahí hicimos unos trucos con la escala muy buenos también, eso te lo voy a contar cuando hagamos el paper. Escala 1 a 25, le dije 1 a 40. Caso de Playa Brava, 1 a 50 en un 3D. Y el otro de San Antonio en 3D, 125, porque ese es de buque atracado. Pero ya viste que uno puede jugar 1 a 20 dependiendo de la obra, y 1 a 40 con una obra tan grande como San Antonio. O sea, llegar a escala de 1 a 30, 1 a 20, incluso 1 a 15, si la obra es menor, es posible llegar. Y ahí uno se reduce un montón de efectos de escala, que es lo que no queremos, que son estos ruidos que pueden afectar al problema, que las fuerzas no estén bien escaladas. Así que, pero más o menos tienes todo ese abanico. Si se pudo hacer Wallingford a 1.40 y eso cumple para estudiar estabilidad por sobra, entonces pues, yo creo que puede hacer muchas sobras. Espero responder la pregunta. Gracias. Sí. Mira, don Francisco Guisolfo pregunta, ¿cuánto cuesta un modelo? Dice un rango, por supuesto. Chuta, ahí los modelos son muy distintos. Muy distintos, son del orden de decenas de millones de pesos. O sea, puede costar, qué sé yo. Es que como te digo, es muy variable, es muy variable. Aquí, por ejemplo, estaba pensando en los precios de estos estudios, que no los recuerdo tan bien, y son muy distintos. O sea, la cantidad de trabajo y de modelación física, por ejemplo, que lleva un estudio buque o el gran escala de San Antonio, desarrollar elementos prefabricados en el modelo, desarrollar miles de elementos en algunos casos, construir si vas a probar 2 secciones o una, todo eso influye. Entonces, sería muy injusto con los estudios si los comparara así, no son comparables, pero decenas de millones de pesos, 20 millones, 30 millones, 40, 50, 100 millones. Oye, Rodrigo, ¿y hay alguna relación entre, por ejemplo, para un mismo proyecto, imagínate rompeola, el costo de los ensayos en 2D versus el 3D? ¿Hay algunos órdenes de magnitud que se pueden ¿En precio? ¿Sí? ¿En precio? ¿Sí? Mira, en general, por ejemplo, fíjate que en el caso de Playa Brava, en el 3D se estudió estabilidad, porque la escala era 1.50 y nos permitía estudiar estabilidad en el mismo 3D. Entonces podíamos medir en el 3D agitación, es decir, cómo fluctúa la variación en el nivel superficial del agua dentro de la piscina que uno quiere aquietar. Poder medir cómo funcionan los elementos que forman la obra de protección y a la vez estudiar sedimento. Hay otros casos en que, por ejemplo, hay cientos de casos, pero hay otro caso en que se hace un 3D para estudiar la agitación y disposición en planta de las obras, es decir, quiero que este espigón tenga una curva un poco más saliente, que muera en otra cota, en otro beril, etc. Entonces puedes probar alternativas en el 3D y después, cuando tienes la alternativa, la prueba en la estabilidad en el canal de olas. ¿Se entiende? Entonces ya cuando tengo el 3D, tengo un plano en planta de la obra, llevamos algunas secciones más importantes, la del cabezo de la obra, la de alguna sección media, etcétera, algo de un rompeolas sumergido, etcétera, lo llevamos a un canal 2D. Y esa es la forma. Entonces, como te digo, en esos casos como el que tú mencionas, se hace ese tipo de análisis. ¿Qué conviene más? ¿Se puede primero hacer un 3D todo? Perfecto. Ese modelo va a ser más caro porque también estás haciendo muchas más cosas. Estás estudiando sedimento, estás estudiando estabilidad, agitación, etcétera. Entonces, es por eso. En el otro, en el 2D, vas a estudiar estabilidad y sobrepaso. Ojo, creo que no lo mencioné bien. Sobrepaso. Al otro lado de la obra uno puede tener tremenda infraestructura portuaria y
es súper importante cuantificar el sobrepaso o eliminarlo totalmente. Así que ahí se hace ese análisis. Siempre se evalúa la escala para buscar la forma más eficiente de resolver el problema que tenga ingeniería. ¿Sí? Esa es la forma. Si lo puedes resolver un 3D, perfecto. Si son complementarios un 2D con un 3D, también. Se evalúa. Caso a caso. Buenísimo, gracias. Mira, Mario González Pose consulta. ¿Han efectuado estudios de rompeolas sumergidos? En un momento se pensó instalarlos para la protección del faro La Serena. Finalmente se desechó por costos y por la incertidumbre del resultado. Bueno, desconozco si ese modelo, dónde se habrá estudiado. No, ¿quién comentaba? No, lo desconozco. De don Mario González. Ya, A lo mejor se refiere a la experiencia que ustedes pueden tener en rompeolas sumergidos en el instituto. En 2D yo no he visto nada así. En 3 dimensiones lo vi, por ejemplo, fue el caso que acabo de mostrar también en Playa Brava. Había una parte del dique sumergido entre medio de los dos espigones. Entonces ahí uno puede también tener ese tipo de obra en 3D, por ejemplo. Así que sí, se puede ver, digamos. Si lo pregunta específico del 2D, no sé, tendría que pensarlo, no lo he visto, pero no creo que sea tan sencillo de hacer. Tenemos una pregunta de Argentina también. Don Mariano Marpegán nos pregunta, estando la costa de Chile tan afectada por temblores, ¿han modelado sus efectos en escolleras? Efecto de temblor, bueno, ahí me nace la pregunta de tal vez escapa un poco claro, esa pregunta en cuanto a claro, alcance de los modelos físicos y gráficos. No lo hemos incluido, no se ha incluido ese tipo de efecto interesante. Otra consulta de don Francisco de Ferrari. Los modelos para amarre de buques entre modelo físico y modelo matemático hoy en día, ¿cuál es la tendencia en el mundo? La tendencia en el mundo, de lo que yo presenté y de lo que acabamos de ver con el caso de Wallingford, del puerto de gran escala, cuando tienes un proyecto de esa envergadura, digamos, sería muy recomendable hacer modelación física de ese fenómeno. Está bien, están haciendo avances en los modelos matemáticos de buque atracado, pero efectivamente dentro de los sitios de atraque se producen condiciones que son altamente no lineales y que claramente cuesta mucho ya resolver en un modelo matemático, que aparte tiene que acoplarse con un modelo que resuelve los movimientos del buque, que resuelve la interacción, estructura con con el oleaje, digamos. Entonces ya están modelando y modelando, haciendo un montón de modelaciones. De lo que vi en San Antonio, por ejemplo, cuando quieres, yo creo que afinar un poco más el lápiz, aconsejo un modelo físico. En ese tipo de estudios son muy delicados son modelos físicos. Entonces, yo aconsejaría en ese caso, modelación física. En ese caso, y de obras de rompeolas, donde hay interacción del oleaje con los elementos que pueden hacer fallar su estabilidad, donde hay que cuantificar el sobrepaso, son obras importantes, que hay alguna singularidad, algo distinto, físico. O sea, básicamente esa es como la tendencia actual. Eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Elide Letterman. Dice, en los ensayos realizados con apoyo de Wallingford, ¿qué modelo numérico utilizaron para hacer los análisis comparativos? De comparativo que ese es una pregunta complicada, porque en ese diseño, digamos, hay un montón de modelaciones matemáticas que se hicieron al principio. Entonces, si se refiere a las modelaciones matemáticas que hicieron los diseñadores del proyecto, digamos, hay un montón de modelaciones matemáticas con distintas instituciones asociadas. Modelos ocuparon un montón de modelos de propagación del oleaje. Si la pregunta era por la parte final, digamos, cuando uno ve el buque, y si se comparó o no, la verdad yo lo desconozco. Creo que el contrato era por modelación física para estimar la operatividad y la disponibilidad
los buques, digamos, pero no, no sé si se comparó, quizás, algunos de los, me nace la duda, así que voy a consultar con alguna de la gente que participó en el estudio, a ver si internamente se van a hacer análisis para hacer alguna publicación o algo así. Sería súper interesante. Pero los resultados se evaluaron con modelación física. ¿Sí? La modelación matemática estuvo la inicial del oleaje, la propagación del oleaje desde aguas profundas hacia agua intermedia o agua somera. Rodrigo, tenemos la última pregunta para ir cerrando. Muchas gracias por la pregunta. De don Francisco Molteni, que nos pregunta: ¿cuántas veces realizaron un ensayo para poder obtener los resultados y poder discriminar errores? Tal vez ahí él se refiere a una etapa de calibración inicial, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Pero preguntó ¿cuántas veces? La pregunta es: ¿cuántas veces realizan un ensayo para poder obtener los resultados y poder discriminar errores? Ya. La verdad es que tú me diste una palabra también que es la calibración. En realidad, eso que dijiste de la calibración, también quiero aclarar, uno calibra básicamente todo lo que usa en un modelo físico. Calibra que los instrumentos estén midiendo bien, calibra, define la relación de voltaje del instrumento que sale con la altura que está midiendo y se asegura, modelo, ensayo a ensayo, que está midiendo bien. Uno calibra el espectro de oleaje y hace esa calibración. Ahora, cuando empiezan los ensayos, en algunos casos se puede hacer un ensayo por ola, por estado de mar, digamos, que se puede definir con un parámetro como altura de oleaje y periodo de diseño. Pero en otros casos uno puede repetir ese ensayo 3 veces. Entonces va a depender del set de ensayos que uno defina, y porque muchas veces entre un set de ensayo y otro uno va teniendo repetición de algunos casos, entonces se da repetición. Y en otros casos, por manual, digamos, se dice, por ejemplo, el de buque atracado, vamos a repetir 3 veces el ensayo con esta altura y este periodo. Y vamos a comparar esos 3 resultados que tenemos. Y ahí uno va entendiendo el fenómeno, porque claro, uno, en esto de los modelos físicos, uno prueba alturas fijas, ¿cierto? Y prueba alturas, periodos, pero en realidad el espectro es grande. Uno elige puntos representativos de este espectro de oleaje que tiene direcciones, que en 3 dimensiones, que tiene ola, que tiene altura y que tiene periodo. Y con eso trata de interpretar y predecir cómo se va a comportar. Pero en general, creo que hay una tendencia, o por lo menos creo que las metodologías siempre se pueden reestudiar en ir viendo cómo incorporar más puntos, cómo cubrir más casos. Y eso creo que hay que seguir haciéndolo y siempre trabajar en el espíritu de esa pregunta, digamos, la repetición y la calibración. Perfecto. Perfecto, Rodrigo. Oye, muchas gracias. Estamos ya terminando. Nos faltan unas palabras de Raúl nomás para ir cerrando, pero antes de eso quisiera darte la palabra y para, bueno, cerrar también tu exposición y te agradecemos por las respuestas que nos ha ido dando a las consultas que nos llegaron, que hubo bastante. Bueno, muchas gracias, Carlos, un gusto haberlos conocido. Muchas gracias por la invitación. Nosotros como instituto felices de poder compartir con todo el grupo que alberga el área costera, digamos, que es muy grande. En realidad, nosotros tenemos una pasión por esto que hacemos, que siempre la queremos compartir. Y felices, realmente para mí ha sido una experiencia muy grata. Que dan ganas de hablar tantas cosas, digamos, de contar tantas historias que hay detrás de estos modelos, pero el tiempo es agotado. Traté de agotarme al tiempo, creo que estuve a los 40. Así que... No, buenísimo. Mira, yo creo que como ha sido, como te decíamos antes, bueno, veamos ahí si a lo mejor podemos hacer un mini ciclo, porque el quehacer del INH es extenso, así que obviamente que esta es una parte de lo que ustedes hacen. Así que eso, un muchas gracias. Así que muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Raúl, a todos los integrantes y a todas las preguntas. Juan, un gusto haber escuchado nombres que conozco. Juan González, gracias por preguntar. Así que no, eso.
Saludos para toda la gente que está viendo, hay muchos conocidos, hay muchos del área y nada, seguir haciendo ingeniería y ojalá con este, que quiero dejar yo eso, hay que ser muy riguroso, hay que cuestionar todo, hay que calibrar y dudar de la calibración, son cosas que se van aprendiendo, hay que siempre estar dudando, siempre estar dudando de todo para ser más exigente. Y ese mensaje para los alumnos también, o sea, ojo, con la modelación matemática, la física, son complementarias, son herramientas de los ingenieros. Hay que conocer estas herramientas. Esto se usa todavía, como lo decía en el paper que le leí de Alsop. Esto sigue siendo la herramienta principal de diseño, sobre todo para proyectos complejos. Así que eso, quiero dejar ese bichito y con eso yo me quedo feliz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Sin duda, ha sembrado más de alguna duda, más de algún interés entre este grupo misceláneo, activo, que hoy día ha hecho muchísimas preguntas. Hemos tenido el récord de participantes en esta charla. Precisamente estamos muy contentos por la presencia, por supuesto, de ingenieras, de ingenieros, de profesionales chilenos, de estudiantes, que para nosotros son un núcleo muy importante. Y por supuesto, también abrir y cumplir con nuestro objetivo como Asociación de Ingeniería de Puertos y Costas de generar conocimiento, generar dudas para caminar hacia un camino de certezas para que nuestro país, nuestro Chile pueda tener más ingeniería portuaria, costera y marítima en general. Así que te pasaste, Rodrigo. Muchas, muchas gracias nuevamente. A todos los demás los invito una vez más a inscribirse con nosotros. ¿Cómo te vas a enterar de estas charlas y de las próximas? Bueno, inscríbete en la base de datos de puertosycostas.cl para que puedas estar al día con nuestras noticias, con nuestras novedades. De repente nos salen ofertas de trabajo, etcétera, etcétera. Así que los invito a ser parte de nuestra agrupación, a participar activamente y me despido yo esta noche, Raúl Reuter, presidente de la asociación, pero detrás de este grupo hay un tremendo equipo donde está Paula Tatán, Patricio Inkler, Carla González, por supuesto, Jorge Pérez, Jorge Gómez, Diego Moreno, Carlos Rodríguez y Christopher Zambra, que son parte de todo el equipo que está configurando las preguntas, enviando correos, haciendo afiches, hacemos de todo, pero finalmente para todas y todos ustedes. Muy buenas noches, gracias nuevamente, Rodrigo, nos vemos más pronto que tarde, creo yo, y nos esperamos en el próximo miércoles del mes de septiembre, el cuarto miércoles de cada mes, con un nuevo ciclo de charlas de puertos y costas. Muy buenas noches.